¿Cómo está? Muy buenas tardes. Damos inicio a una emisión más de este su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera enlazada, hermanada, mancomunada con los portales Foro 21 y México Prioridad y Foro 21, a través de la aplicación Facebook Live. Usted nos ve, usted nos escucha, le pucha y entra usted en vivo y a todo color con este espacio. Hoy es viernes ya de fin de semana, gracias a Dios es viernes, dicen los chavos, y tenemos la obligación de darle el agradecimiento a usted, que nos hace favor de escucharnos, de sintonizarnos, de dar una oportunidad de entrar a su casa, el hogar, el trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio, con el auto, manos libres. Gracias, mil gracias, porque a usted nos debemos. Y al grupo, al clúster de patrocinadores, esos empresarios, esos industriales que han depositado su confianza en este espacio, Realidades y Opiniones. Ya arribamos en noviembre pasado al primer aniversario de esta sociedad, de esta alianza periodística de los portales Foro 21 y México Prioridad. Por cierto, el innombrable ahorita está roncando a pierna suelta allá en la madre patria. Pero déjeme presentar, hoy me acompaña como conductor, finalmente se le pegó la gana venir a este espacio al maestro Jorge Torres Ríos, porque nos dejó votado todo el mes de diciembre y la primera semana de enero, pero como es el divo mayor, hasta Claudia está tosiendo porque dice que es cierto. Y también nos acompaña la maestra Carolina González. Bienvenida a este su espacio. Brevemente comentar que hoy vino el secretario de Gobernación, tuvo un encuentro con los medios de comunicación de Puebla, ahí en el Hotel San Francisco, City Express de San Francisco. De ahí se fue a un encuentro en Casa Puebla con el gabinete y con el Ejecutivo del Estado, Sergio Salomón Céspedes. Posteriormente tuvo una comida privada con un grupo de empresarios industriales y está cerrando en este momento con la reunión ciudadana que tiene sobre la reforma electoral. Una visita larga que hizo a Puebla hoy Adán Augusto López Hernández, acompañado, ¿de quién cree usted? ¿De Mier? De Ignacio Mier Velasco. Se esperaba, pero nunca se confirmó, trascendió que iba a estar también Alejandro Armenta, el senador, pero no, lo acompañó nada más Ignacio Mier Velasco, reiteró que es su amigo, al igual que Alejandro Armenta. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Al corte de hoy. Al corte de hoy. Pero damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes y pues es un gusto estar aquí con ustedes. No, el gusto es nuestro. Muchas gracias. ¿Qué nos tiene para hoy en este viernes, que gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe, lo pide, lo exige? Viernes 13 y bueno pues... Viernes 13, ¿verdad? Viernes Sí. 13, es correcto, sí. Ni te cases ni te... Ah, no, eso es martes 13. Martes 13. Pero en viernes también. También es válido. Y el lunes, Y el lunes. miércoles y el jueves. Sí, bueno, pues fíjense que quería compartirles, yo sé que ustedes tocan muchos temas a nivel municipal y a nivel nacional, por supuesto, entonces un poco para traer un tema nuevo, planteaba el hecho de poder hablar de las madres de las abuelas de la Plaza de Mayo. Argentina. En Argentina, en virtud de que en el mes de diciembre del año pasado se encontró al nieto número 132. ¿En serio? Así es. Nieto 132. Nieto 132. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Es que el innombrable, o el Diablo Espinosa, como lo bautizó la redacción, no manda lo que usted le mandan a él. Ya. Entonces nos deja ciegas. Okay, no. Decimos, bueno, ¿y de parte de quién? Por eso nos da gusto que no venga. No se imagina cómo ha estado este espacio. Tranquilo, en paz. Sí, por eso nos da gusto que no esté. Ojalá y le dure el viaje otros 5 años. Exacto. No se dio usted cuenta cómo vino Fina hasta con su chupón como bebé. No solo eso, ¿Usted llegaron la vio? puntuales. Además, ¿no? Y sonriendo. adelante con el nieto 132 Sí. de las madres. Las abuelas de Mayo. De la Plaza de Mayo. Allá en Argentina. Es correcto. Pues Argentina, igual que muchos países de Centro y Sudamérica, vivió algunas dictaduras. Para nosotros es un poco lejano pensar en esto, porque por mucho que nos podamos acercar, yo creo que las atrocidades que se viven en una dictadura son terribles. Lo estamos viendo en Nicaragua, hoy en día, en Nicaragua. Sí, claro, y lo hemos visto en Chile, y lo hemos visto en República Dominicana, y lo hemos visto Ahorita en Perú lo que muchos está lugares. viviendo. Pero vaya... Bueno, en diferentes enfoques, es. pero finalmente hablamos de esa represión.
Sí, Ajá. por supuesto, pero cada dictadura tiene como un sello particular, tiene características Claro, particulares. claro. En este sentido, bueno, pues resulta que la última dictadura que Argentina tiene es con un hombre que se llama Jorge Rafael Videla. Videla, exacto. Que exacto. toma el poder en 1976. Militar. Es un militar que da golpe de Estado a la segunda esposa de Perón, que se conoce como Isabelita Martínez. Pero La primera fue Evita, o Eva Perón. La primera fue Evita, es correcto. Y le dan golpe de Estado, su nombre en realidad era Estela, y bueno, pues a raíz de eso toma el poder Jorge Rafael Videla. Y se da una serie en la, de persecución a todos los disidentes, sobre todo pues venimos de una época en la que los años 60, los años 70, para los jóvenes fue muy activo en materia política, en materia social. Y entonces pues se tiene un registro de aproximadamente 30,000 personas desaparecidas. Poquitas, es un ¿verdad? número muy grande. La característica de estas personas, pues evidentemente es que eran críticos al gobierno, que de pronto hacían reuniones, pero estamos hablando de que de pronto se llegaba a desaparecer a chicos de 14 años. Es decir, ¿qué peligro puede representar un joven de 14 Exacto. años? Pues porque de pronto manifestaban algún comentario, alguna inconformidad en contra de la dictadura, y entonces, pues evidentemente el gobierno, si yo te capturo a ti, te voy a torturar para que tú me des otro nombre. Y ese otro nombre me pueda dar otro nombre. Y es una así cadena. nos vamos. Sí, el Exactamente. efecto bola de nieve, ¿no? Uno me lleva a otro, ese me Exacto, lleva a otro y exacto. ese me lleva a otro. Y entonces, bueno, entre estos 30,000 desaparecidos surge esto comienza desde 1974, el tema de las desapariciones, pero se agudiza evidentemente cuando Videla llega al poder. ¿Qué tiempo estuvo? Videla estuvo hasta el 83, entonces, pues sí estuvo algunos años, desde el 76, 7 años. 8, 7. Entonces, bueno, pues ocurre una serie de personas que desaparecen y en 1977 un grupo de madres, desde el 76, estas madres que no saben de sus hijos, comienzan a ir a buscarlos pues a lo que hoy llamaríamos los ministerios públicos, las fiscalías, aquí en México, que así les llamamos, y entonces ahí se van topando y se dan cuenta que yo busco a mi hijo, pero otra madre también busca a su hijo, pero otra también. Y pasa la siguiente semana y me doy cuenta que me topo con las mismas mujeres. Y pasan 15 días y me doy cuenta que topo con las mismas. Entonces a una mujer se le ocurre la idea de decir, oigan, es que si venimos 1, 2, 5, 10... De manera individual. No vamos a lograr nada, tenemos que reunirnos, tenemos que ser un número cuantioso y entonces nos van a tener que escuchar. Así es como surge el tema de las madres de Plaza de Mayo. Y la Plaza de Mayo, pues es el nombre justamente al lugar donde De la plaza pública, ¿no? Exacto. Ujú. Pero pues existía todo este tema de que no se podían hacer reuniones públicas. Entonces la policía las veía que estaban ahí paradas y les decía, no, circulen, circulen. Entonces ellas comienzan a caminar en círculo, alrededor de un monumento. Y de pronto decían, pues habrán llegado unas 14. La primera reunión fue un sábado, 30 de abril, y resulta que después deciden reunirse en viernes, y una de las madres de la Plaza de Mayo dice, no, los viernes son para las brujas, vamos a reunirnos en jueves, también por un tema de visibilidad y de que las personas puedan cuestionarse por qué esas mujeres están ahí dando vueltas. Y entonces deciden reunirse los jueves, todos los jueves a las 3:30. Pero decían, bueno, hasta ahorita somos relativamente pocas, ¿cómo voy a saber que estamos viniendo aquí por lo mismo? Y deciden que van a buscar pañales, que en esa época no eran desechables. Eran de tela, ¿no? De nuestros hijos, de tela. De algodón. Y entonces de esta tela se la colocan como una pañoleta en la cabeza y comienzan a caminar. Entonces, es así como surgen las madres de la Plaza de Mayo que están en búsqueda de sus hijos. Pero después, algunas de estas madres saben que secuestraron a sus hijos, pero sus hijos ya tenían nietos. Y muy posiblemente ellos tienen la certeza de que sus hijos han muerto, pero no saben qué ha pasado con sus nietos. O secuestraron a mujeres embarazadas, o estando en cautiverio, las mujeres hicieron saber de alguna manera, a veces a algunos se les liberaba y le decían, oye, yo estoy
en estas condiciones posiblemente no voy a sobrevivir, te pido que por favor, si logras salir, busques a mi familia, se llama tal, y diles que estoy embarazada y que muy probablemente mi fecha de parto va a ser tal. Entonces, con estos datos, por favor, te pido que busquen a mi hijo o a mi hija. Y si es niño, quiero que se llame Juan, y si es niña, quiero que se llame María. Entonces, comienzan a nacer todos estos chiquillos y todas estas chiquillas, pues en lo que ellos llaman campos de concentración. Los sobrevivientes llaman tal cual campos de concentración, porque eran aproximadamente 600 lugares, que es un número impresionante, 600 lugares que estaban ubicados en diferentes partes de Argentina, en las cuales concentraban a todos estos jóvenes y a todas estas señoritas, y tenían una sección aparte para las mujeres embarazadas. Contaban, pues sí, con algunos médicos, pero no contaban, por supuesto, con una sala para partos ni nada que se le pareciera. Las mujeres que llegaron a escuchar, porque no hubo madres que sobrevivieran dando a luz en estos campos de concentración, morían. Las mataban, no morían en el parto, al mes, a los 2 meses, daban a a los 4. luz y las mataban. Daban a luz, les dejaban a los niños, podía ser desde 4 horas hasta 2 meses, 2 semanas, dependiendo, y después de que les quitaban a los niños, les prometían a las madres en cautiverio, les decían, a ver, dame los datos de tus papás, dime dónde viven, yo te prometo que le voy a ir a dejar a tu hijo, a tus papás. Entonces les daban todos los datos, hacían toda esta faramalla, las mujeres se quedaban relativamente tranquilas. Pero después a ellas les decían que las iban a trasladar al sur de Argentina, a una granja, a un mejor lugar, y que ahí posiblemente se iban a poder volver a reunir con sus hijos, pero en realidad lo que iba a suceder es que las asesinaban. Y bueno, pues ahí quedaba. Entonces surge una mujer, Estela Carlotto, que ella es la fundadora de las abuelas de la Plaza de Mayo. De las madres pasan a ser abuelas. Exactamente. Y entonces, bueno, pues ella se da la tarea de buscar a su nieto, pero después se da cuenta que hay otras mujeres que están como ella, que están buscando nietos. Se va repitiendo la historia. Exactamente. Y entonces desde 1977 ellas comienzan a indagar. Al principio solo contaban con la denuncia, contaban con fotografías, los que habían conocido a sus nietos, de los bebés, y contaban con la ficha de nacimiento, y decían, mi nieto, mi nieta nació en tal año, en tal mes, en tal día, aquí está, por favor les pido que comparen con los hijos de los militares, o si algún militar reconoce este bebé, que pueda decir a quién se lo dio. ¿Qué pasó con esos niños? Esos niños fueron adoptados por los propios militares que no podían tener hijos, fueron vendidos, fueron regalados, fueron llevados a casas de cuna. Entonces se tiene el registro de que aproximadamente 500 niños fueron los que desaparecieron. De esos 500 niños, hasta hoy día, en diciembre justamente, se recuperó al nieto 132. Estela Carlotto, ella logró recuperar a su nieto, en el año 2014 fue el nieto número 114 que se recuperó. Y bueno, pues sí son historias muy, muy duras, y bueno, hoy día Estela Carlotto tiene más de 90 años, sigue activa, las abuelas siguen activas, por supuesto, muchas han muerto, pero algo que hay que agradecer a la ciencia es que en la década de los 80 llegan lo que son las pruebas de ADN. Y entonces en Argentina hay un banco de ADN, y si cualquier chico tiene dudas, puede ir y decir, yo no estoy tan convencido porque mi carga genética no creo que coincida mucho con mi papá o con mis papás, entonces tengo la duda. Y primero las abuelas buscaban a sus nietos, ha llegado el punto en el que muchos jóvenes, que bueno, hoy día tienen prácticamente mi edad, ya no son tan jóvenes y un poco más grande que yo, cuando tienen dudas se acercan a este banco de información genética y dicen, yo quiero saber si soy nieto de alguna de las abuelas de la Plaza de Mayo. Y entonces es así como se han venido recuperando estos hombres y estas hoy mujeres
que padecieron, ¿no?, las consecuencias de esta dictadura. Fíjate, yo lo estaba pensando en términos de una teoría de sociología que dice que ante la inconformidad de la gente frente a un fenómeno, hay 3 posibles conductas de reacción, ¿no? Sea una empresa o sea un país, ¿no? Cuando la gente está inconforme hay 3 posibles formas de reacción. Una es, no estoy a gusto acá, yo me largo. Sea una empresa o sea un país, agarras y te cambias de trabajo o te largas del país y te vas a otro lado. Okay. En el caso del gobierno, esos no son un problema, porque se van a ir. Otra manera de reacción es decir, no me gusta lo que está pasando, pero me aguanto hasta que las cosas cambien. Esos tampoco representan un peligro para el país. Y la tercera forma de reacción son los que dicen hay que protestar y hay que actuar hasta que las cosas cambien. Esos son los que se vuelven un peligro para ese tipo de regímenes, ¿no? Para ese tipo de gobiernos. Y entonces por eso hay que perseguirlos, por eso hay que desaparecerlos, porque pueden contagiar de sus ideas a otros. Sí, los ¿no? contaminan. Exactamente, ¿no? La manera de ser, la manera de pensar, la manera de actuar se contagia. Y entonces hay que mitigar ese tipo de personas, ¿no? Maestra, guardando proporciones, bajando el tema de Argentina a Puebla, no hablamos acá de un régimen militar, de un golpe de Estado, pero hoy, como en pocos años, o muchos años, o con gobiernos anteriores, se había dado el número tan alto de mujeres desaparecidas. Sí, aquí tenemos... Entonces es otro fenómeno. ¿Cómo cuadrarlo en México? Allá hablamos de un golpe militar y hablamos de militares y persecución. Acá no podemos decir que hay persecución, o no tenemos los elementos para afirmarlo, pero sí del número alto de mujeres desaparecidas. Y las pocas, o las que llegan a encontrar, asesinadas. Sí, es correcto. Antes de poder continuar con el comentario que usted realiza, en esto que el maestro señala, que de pronto las cosas se contagian, algo muy triste y muy terrible, por ejemplo, es que en México, me regreso un poco a estos años, es donde surgen los vuelos de la muerte. Y Argentina y Chile, perdón? Los vuelos de la muerte. Y Argentina y Chile le copian a México los vuelos de la muerte. Esto se habla de que fue con Díaz Ordaz, con Echeverría. Ajá, con sí. Echeverría. Sobre todo con Echeverría. Sucia, claro. En la guerra sucia. Entonces, No con Díaz Ordaz entonces. No con Díaz Ordaz. Por fortuna, porque es poblano y tantos cruces que le colgaron que sí. Esta se la quitamos. Así es, y es algo terrible porque estamos hablando de que un gobierno democrático instaura una serie de actos terroristas autoritarios que a los propios gobiernos dictatoriales no se les había ocurrido, y que entonces se lo copian a México, ¿no? Tanto Argentina como Chile, los vuelos de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Eso, pero explique en qué consisten estos vuelos de la muerte. Tenemos entendido que los subían en helicópteros y los iban a tirar al mar. Es correcto. ¿Es así? Correcto, sí, para que cuando yo como madre fuera y preguntase ¿dónde está mi hijo? No sabemos. Es que posiblemente se fue a Estados Unidos, tal vez esté en una farra que le ha durado 10 años. No, es que ustedes secuestraron a mi hijo, muéstrenos el cuerpo. Es que ustedes lo torturaron, muéstrenos las torturas. Sí, si no hay cuerpo no hay delito, ¿no? No hay evidencia. Sí. Entonces era la mejor manera de curarse en salud para este tipo de gobiernos represores. Y Argentina le copia a México los vuelos de la muerte, que era lo que hacían en el caso de los hombres y de las mujeres que daban a luz. A las mujeres generalmente sí las asesinaban con disparos, pero también hay versiones y hay evidencia de que lo que hacían era que les inyectaban una sustancia que los dejaba hasta cierto punto, no dormidos, pero sí aletargados. Y entonces los subían a un camión, de ese camión pasaban una avioneta y los lanzaban al Río de la Plata o al Océano Atlántico, en el caso de Argentina. Y entonces sí se van copiando, se van haciendo sofisticados, sí, claro, los métodos, todo este tipo de situaciones. En el caso de México vivimos una situación, bueno, pues desde hace muchos años ya terrible, muy, muy fuerte respecto de la desaparición, respecto de los feminicidios, respecto de la trata de personas. Pero si a usted lo sumamos un elemento que es el narcotráfico, pues es que realmente este tema del narcoestado, que es
otro tema, por supuesto, pues pareciera ser que México de pronto se ha acercado en muchos momentos a que hay gobiernos fácticos que van más allá del gobierno legítimo, ¿no? Que se toman decisiones con otras características para servir a otros actores que no precisamente es a los ciudadanos pues de este país. Y que desafortunadamente pues las víctimas siempre son útiles para una cantidad de cosas impresionantes, para desalojar una localidad, para ejercer el miedo, para dejar en claro quién tiene el poder. Una serie de crímenes, insisto, no son así porque sí, siempre van a llevar un mensaje. A ver, maestra González, hablamos que esto se instaura en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. En los vuelos de la muerte. En los vuelos de la muerte, claro. En la Guerra Sucia. De ahí nos trasladamos a la era del PAN. Okay. O, corrijo, ¿hasta qué sexenio después de Echeverría se continuaron con estos vuelos de la muerte? ¿O ahí quedaron? No, son característicos de un periodo de Luis Echeverría Nada que más. se llamó la Guerra Sucia. Pero cuando entramos al sexenio de Vicente Fox, es cuando el país se descompone política y socialmente, porque se entró una guerra contra el narcotráfico o estos cárteles, que ayer no eran cárteles, sino se hablaba de contados casos como del de Sinaloa, del Chapo Guzmán, o de los anteriores narcotraficantes que hicieron historia en México. Se agudiza o explota en todo esplendor con Felipe Calderón. Ajá. Y no mitiga en lo mínimo con Enrique Peña Nieto, que es el índice más alto que se tenía hasta ese momento de asesinatos dolosos, pero hoy en estos 4 años, ya en el quinto de Andrés Manuel López Obrador, primer gobierno de Morena, ya rebasó los números de Enrique Peña Nieto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicarlo? Porque es donde entran igual lo que usted bien dice, que si esta desaparición de mujeres y de adolescentes o es trata de personas o va concatenado con estos cárteles. Finalmente México está plagado de problemas sociales y a mí me parece, es mi propia teoría y la pongo sobre la mesa, pero no significa que es la teoría correcta ni mucho menos. En la década de los 80 a mí me parece que las mujeres mexicanas comienzan a insertarse mucho más en el mundo laboral. Así es. Y no es y no digo esto en una situación de demérito de decir, ay, ¿por qué las mujeres se van al mundo laboral? Yo soy una mujer. Pero no es lo mismo que yo me inserte al mundo laboral porque quiero desarrollarme como profesionista, porque me parece que voy a tener una remuneración económica digna, porque quiero expandir mis posibilidades a decir, tengo que insertarme al mundo laboral en lo que me ofrezcan, con lo que me paguen, en el horario que me exijan, porque mi familia lo necesita, porque mis hijos no tienen zapatos, porque no tienen alimento, porque no puedo pagar el doctor si se enferma. Porque el esposo voló. Porque generalmente en el mundo de nuestro país, en nuestra cultura mexicana, las mujeres somos muchas veces las que llevamos la carga. Sí, claro. Entonces, en este sentido, creo que, insisto, en la década de los 80, muchísimas mujeres se insertan al mundo laboral y es ahí donde se viene rompiendo el tejido social. Porque la familia, que siempre ha sido algo muy importante para los latinos y que la familia era un punto de neurálgico, toral. En México, ¿sí? De pronto se comienza a fracturar. Hasta el día de hoy, yo les puedo decir que yo conozco compañeras que para poder ejercer de pronto tenían que dejar a sus hijos en la cuna. Y yo le decía, pero ¿y qué vas a hacer si se queda llorando y si se despierta? Pues llorará a lo mejor 2 horas, pero después de 2 horas yo regreso y yo decía, ay, Dios mío, pobre niño. O yo tengo compañeros que los dejaban atados a la pata de la mesa para que no se fueran a salir de sus casas. Y entonces la mamá llega ya muy tarde, muy cansada, muchas veces molesta, con salarios realmente ínfimos y muchas veces con tanto coraje de tantas cosas que a veces ya no tiene el tiempo. No es que no quiera, es que ya no tiene la paciencia para educar y para hablar. Ya es, ok, mijito, bueno, buenas noches y al día que sigue, y al día que sigue. Entonces, sí me parece que hay una fractura de valores importante desde la década de los 80 y que esto va a facilitar en la década de los 90 el tema de
pues de que los grupos delincuenciales del narcotráfico puedan captar de manera más fácil a los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos de estos están o carentes de valores o con una necesidad económica muy, muy grande. Porque recordemos que toda la década de los 80, pues estos grupos del narcotráfico estaban perfectamente definidos, focalizados, tenían sus códigos. Exacto. Tenían códigos y jamás era, yo no voy a tocar a la sociedad civil porque tengo límites, o a la propia familia, o a la familia del rival, opositores. Sí, entonces, y también había cabecillas y todo esto se rompe. Yo identifico un poco más con Felipe Calderón. No, con Fox, perdón, Carolina González Barranco, se da con Fox, lo tengo muy presente cuando se escapa el Chapo Guzmán por primera vez. Vicente Fox toma posición en diciembre del 2000, 1 de diciembre, y en enero del 2001, llevaba escaso mes y medio, se fuga el Chapo Guzmán de Puente Grande. Así es. Y ahí es donde se da esta bola de nieve y viene la caída, que repito, se da en toda su dimensión con Felipe Calderón. Bueno, sí, tiene usted toda la razón en lo que señala, sin embargo creo que Perdón, sí. como lo vemos hoy con el Chapito Ovidio Guzmán, que por cierto es uno de los patrocinadores que ya entraremos en la segunda hora. No sabe esta historia, ojalá la pueda escuchar, pero con Ovidio Guzmán, que igual pasó con López Obrador, marzo, si mal no recuerdo, 2019, cuando él 6 meses guarda silencio López Obrador, cuando el ejército mexicano por primera vez es humillado, sobajado, y deja en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, allá en Culiacán. 6 meses después López Obrador sale a reconocer que él dio la orden al hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al secretario de la Defensa Nacional. 6 meses después López Obrador asume su responsabilidad, pero casi 3 años después se da su recaptura, y es donde hemos visto esta guerra de nueva cuenta tan severa de estos cárteles. Veamos cómo están varios estados, más de la mitad de los estados sitiados prácticamente por estos cárteles. Sí, el tema del narcotráfico a mí me parece que va más allá en este momento de que tengamos un gobierno del PRI, del PAN o de Morena. Hoy día el tema del narcotráfico está tan insertado en nuestro país, en el norte, por ejemplo, ¿no? Seguimos escuchando de todos estos chiquillos que tú les preguntas, bueno, ¿cuál es tu sueño? Ser como fulanito, como sutanito, ¿no? Creo que en el sur, en Puebla específicamente, tal vez no lo vemos tanto en algunos sectores, dependiendo de dónde nos movamos, pero bueno, el Triángulo Rojo, ¿no? Por ejemplo, es decir, la característica hoy día del narcotráfico es que se ha diversificado. Así es. ¿No? Y entonces ya no me quedo solo en el narcotráfico, ya tengo huachicol, ya tengo trata de personas, ya tengo secuestros, ya tengo tratos con las mineras, ya tengo una serie de cosas. Cobro de derecho de piso. Sí, en las que me puedo que incluso empiezan a asumir funciones de Estado. Bueno, ¿cuántos hijos de narcotraficantes hoy día, para este día, no están tomando clases en las mejores universidades? Claro, en la Ibero, en la Anáhuac, en el TEC. No, y yo te decía, hacen funciones de Estado, porque por ejemplo el Estado está encargado de cuidarte. Bueno, el narco cuida a mucha gente, por eso los protegen, ¿no? Sí, el tema de los Reyes Magos, ¿no? O sí, sea, por ejemplo. Caravanas. Sí. Y si sí, allá en Sinaloa, en Michoacán. Sí. A ciertos lugares y preguntas, vaya, ellos dan su vida por defender la vida del narcotraficante, porque cuando mi padre estuvo enfermo, el único que pagó el hospital fue fulanito, porque cuando mi hijo se enfermó o me pagó la colegiatura. Entonces, aquí hay un tema es una cuestión moral, que insisto, me parece que vivimos las consecuencias de este eje que se fue rompiendo, este núcleo que se fue rompiendo, que son los valores de la familia. Ese es el punto de quiebre. Se nos agotó el tiempo, maestra Carolina gracias. González Barranco. No, pero déjeme, hay mensajes. César Ángel Ramírez, buenas tardes a todos en Realidades y Opiniones, especialmente a don Jorge Torres Ríos. Hombre, ¿y eso Ovidio? Y a su invitada, Carolina González. Excelente tema. Ojalá y pudieran invitarla en otra ocasión, porque usted, don Gerardo, le quitó varias veces la palabra. Mari, me consta, doy fe de eso. No,
¿Cierto? Era para hacer aclaraciones y puntualizaciones. Sí. Marian Garrido, buenas tardes y felicita a nuestra invitada. Quedamos convocados en verdad porque nos abrió usted los ojos o nos regresó a esa brutal realidad de un país hermano como Argentina. Y cuando te estaba oyendo, no sé si ya lo viste, yo hace como un mes, creo que fue en Prime, vi una película con Ricardo Darín, excelente Ricardo Darín, Ajá. donde él actúa siendo el equivalente al fiscal que pasada la dictadura le toca juzgar a esos generales y a esos comandantes y reúnen testimonios y reúnen testigos de lo que fueron esas masacres, de lo que fueron las torturas para juzgar a esos militares. Es buenísima. Habrá que verla, habrá que verla. Sí. Ahorita le pedimos a producción que nos dé su número porque si se lo pedimos al innombrable, olvídese mejor, ¿no? Gracias. Dije, mira, corte porque ya está el maestro Arechiga, que yo creo que este tema va a embonar con ese rollo que nos avienta y expone de la hermandad y de los valores espirituales y de sacar ese FUA y que no debemos dejarnos ni agachar la cabeza. Pero en fin, regresamos. No te estés riendo, Fina. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.